Ok, bueno, ya empezó a correr acá la grabación, nada más coméntenme si pueden ver la diapositiva. Ya, sí, profe, sí, sí se ve. Ok, Sí. gracias, perfecto. Bueno, parte del proceso de fabricación para este dispositivo, vamos a verlo acá en la parte de la derecha. El primer nivel de fabricación involucró lo que es desarrollar una capa de dióxido de silicio, que es esta capa verde que ven aquí en el paso uno. El segundo, la segunda parte de este proceso de fabricación involucró lo que es la deposición de una capa de cromo. Y bueno, en realidad aquí lo que se está mostrando en este diagrama de la parte de la derecha es la fabricación de las vigas en voladizo. Entonces, aquí en un tercer paso se deposita una máscara de fotorresistente, que es este material que está aquí de color rojo. En un siguiente paso se aplica lo que es un proceso de grabado a través de un ataque. Entonces, la idea es proteger cierta parte de la capa de cromo y que la otra parte que no queda protegida, que es esta parte de aquí, se vaya o se elimine cuando se realice el ataque químico o el grabado. El siguiente paso es depositar de nuevo otra capa de fotorresistente, pero que solamente quede depositada sobre la parte del cromo. Entonces la idea aquí es que esta capa, en un siguiente paso, donde se haga un grabado, donde se aplique un grabado, se elimine esta capa de color rojo que está aquí y se elimine también la parte que no quedó protegida, que es esta parte que está por acá, la parte que no quedó recubierta con este material que está aquí de color rojo. Y bueno, en un siguiente paso, entonces, en el paso 6 vemos que únicamente queda lo que es una parte de lo que es de lo que era la capa original de dióxido de silicio y queda también lo que es la parte de la capa de cromo que estaba protegida en el paso 5 por el material fotorresistente. Después, en un siguiente paso se aplica otro ataque químico que es un ataque que sirve para ejecutar un proceso de grabado y poder generar la cavidad que está aquí en la parte de en medio. Y entonces como se genera esta cavidad en la parte de en medio, la consecuencia natural es que quede formada esta viga en voladizo en el paso número 7. Bueno, perdón, la idea aquí es determinar cuál es la profundidad del dióxido de silicio. Bueno, hay dos maneras entonces de realizar esa medición del grosor desde el punto de vista óptico. Uno, sería este proceso que está aquí, y dos, que sería este método que está por acá. La primera manera de realizar la medición es a través de este, una luz que se proyecta de manera normal a las superficies a 90 grados para poder medir el grosor de las capas que están formadas de diversos materiales. Entonces, este sería un primer modo de medición y el segundo modo sería el que está en la parte inferior de la figura, donde se hace incidir un haz de luz, pero en dirección diferente de la dirección normal, que tenga un cierto ángulo. Entonces, la idea aquí es que la luz se refleja hacia el instrumento y se pueda estimar el grosor de la película, ya sea midiendo la longitud de onda de la luz que es reflejada por los sustratos o midiendo también la polarización de esa misma luz que es reflejada. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Si nosotros obviamente sabemos la composición de los materiales que estamos depositando como películas. Entonces, si nosotros sabemos la composición de estos materiales, también conocemos sus propiedades ópticas. Que es, bueno, que específicamente aquí, para estas mediciones, las que nos interesan son el índice de refracción y el coeficiente de extinción. Entonces, conociendo cómo cambió la longitud de onda o cómo cambió la polarización y conociendo también estos dos parámetros que están aquí, yo puedo determinar cuál es el grosor de las películas que yo estoy tratando de medir. Entonces vamos a checar ciertos aspectos de los dos diferentes modos de medición que existen.
El primer modo de incidencia entonces es el modo normal, donde se proyecta un haz de luz de manera normal a las superficies. Y bueno, la ventaja de estos métodos es que yo puedo medir varias capas al mismo tiempo. Entonces yo puedo determinar los grosores de diversas capas que estén formadas sobre el sustrato. La idea aquí es ese haz de luz que se proyecte sobre la superficie sea una luz que tenga una longitud de onda entre 200 y 110 nanómetros. La fuente luminosa en este caso está compuesta por dos lámparas, por una lámpara de deuterio y una lámpara de halógeno. Entonces, entre esas dos fuentes luminosas se producen estas longitudes de ondas que van entre 200 y 1100 nanómetros. La idea aquí es que el aparato de medición detecte el cambio de intensidad de la luz, debido a que se produzcan ciertas interferencias en las películas delgadas. Entonces, la idea de esta medición es que yo voy a obtener un parámetro que se llama reflectancia, que es lo que van a estar viendo en esta gráfica sobre el eje Y. Que bueno, que de hecho esta curva va en función de la longitud de onda. Entonces, se produce esta curva cuando yo hago la medición y después voy a procesarla a través de de una serie de algoritmos matemáticos, si se quiere ver así, que componen algo que se llama ajuste de curvas. Que esto no es otra cosa más que tratar de encontrar una función matemática que se parezca mucho a esta curva que yo estoy obteniendo aquí. Obviamente va a haber casos en los que no se va a aproximar al 100%, pero hay un índice que me permite conocer qué tanto me estoy aproximando a la curva medida. Aquí la curva medida va a ser la curva que está indicada de color azul. La curva calculada es la curva que está de color rojo. Entonces, como les comentaba hace rato, pues no se va a ajustar al 100%, pero sí puedo determinar qué tanto se está aproximando a la medición que yo realicé. Entonces, a partir de ese ajuste de curva, yo puedo encontrar cuál es el espesor de esa capa que yo estoy tratando de medir. En este caso, con este método se obtuvo una medición de 1.278 micrómetros. Y este parámetro R cuadrada me sirve para verificar qué tanto me estoy acercando a la medición real que se realizó. Entonces, entre más se acerque a 1 es mejor. En este caso se obtuvo un 0.9728. Entonces, está muy cercano al 1. Y bueno, ¿qué es lo que pasó acá? En el diseño del dispositivo, originalmente se tenía un grosor de 1.5 micrómetros y cambió de 1.5 micrómetros a 1.278. Entonces yo tengo que ponerme a analizar el por qué se realizó o el por qué se obtiene una medición menor a la que estaba planeada. Y bueno, al final esta diferencia entre la medición, entre el grosor real y el grosor que yo estaba proponiendo en el diseño, es debido a que se obtienen, al final de cuentas se obtiene una pérdida de material debido a lo que es el proceso de grabado. Entonces, bueno, todo esto fue con el primer modo de incidencia, que es el modo normal, donde yo estoy proyectando haces de luz de manera normal, a 90 grados sobre la superficie en la que yo quiero medir. Pero existe también otro método de medición, y de hecho, en este otro método de medición, donde se proyecta un haz de luz con un cierto ángulo, se utiliza un aparato de medición que se llama el ipsómetro espectroscópico. Entonces aquí la idea es proyectar haces de luz que no incidan de manera normal sobre las superficies. Entonces, lo que esto va a causar es que se produzca un cambio de polarización después de que el haz de luz rebota sobre una superficie. Y ese cambio en la polarización es el que a mí me sirve para poder determinar cuál va a ser el grosor de una determinada película. Bueno, aquí el tamaño del spot es de 400 micrómetros. Vamos a ver más adelante qué es ese spot. Lo vamos a ver más adelante en un diagrama. En realidad, ese spot quiere decir o significa la zona sobre la que se está midiendo.
Aquí, para este tipo de aparato, las longitudes de onda irían entre 190 y 2000 nanómetros. Y este tipo de aparato me permite medir los espesores de la película desde unos pocos Armstrongs, que es una unidad de medición, hasta 50 micrómetros de espesor. Una ventaja de esta herramienta es que también me permite medir la rugosidad hasta cierto punto. Y también otra ventaja de este aparato de medición es que me permite obtener esos valores N y K que yo les comentaba hace rato. ¿Por qué? Bueno, voy a pasarme aquí a la figura de la derecha. Porque cada uno de estos materiales que esté depositado aquí va a tener va a tener unas ciertas características. Entonces, bueno, si digamos que si yo no las conociera, yo las puedo conocer a través de este aparato de medición. Entonces, conociendo esos dos parámetros que es N y K, y conociendo cómo cambia la polarización, yo puedo determinar cuál va a ser el grosor de la película. Y bueno, este aparato, este tipo de medición se puede aplicar a películas delgadas que tengan ciertas características ópticas que, bueno, que pueden ser películas transparentes o también se puede aplicar a ciertas películas delgadas de metal. Y bueno, por qué comento aquí lo del metal? Porque pues el metal no es un material translúcido. Entonces, hasta cierto punto con este equipo se puede determinar el grosor de ciertas películas que estén formadas de un material metálico. Bueno, en cuanto al tamaño del punto de medición, este es el tamaño del punto de medición que les comentaba hace rato. Entonces, esta es la zona sobre la cual se realiza la medición. Al final de cuentas, con este método de medición yo voy a obtener dos curvas. Entonces, esas dos curvas son la primera curva corresponde a un parámetro que se llama alfa y la segunda curva corresponde a otro parámetro que se llama beta. Entonces, al final de cuentas, estos dos parámetros que yo obtenga van a depender del ángulo de incidencia del haz de luz que yo proyecte sobre el material que yo estoy midiendo. Entonces, con estas dos curvas se hace un procesamiento matemático de estas dos curvas y se puede obtener cuál es el grosor de la película. En este caso se obtiene un grosor de 1282 micrómetros, que corresponde bastante bien a la medición que se había realizado con el reflectómetro. Que bueno, ese reflectómetro trabaja con el modo de incidencia normal. Y en este caso, el parámetro R cuadrada que nos permite saber qué tanto nos estamos aproximando a la curva medida es de 0.9585. Entonces, bueno, se puede considerar que todavía se puede considerar que es muy cercano al 1. Entonces, recuerden que este parámetro R cuadrada entre más se acerque al 1 es mejor, quiere decir que obtuvimos una mejor aproximación. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok, bueno, vamos a terminar con otro método óptico que nos sirve para caracterizar la superficie y vamos a comenzar a ver lo que son los métodos mecánicos. Entonces, bueno, aparte de toda la teoría que ya vimos anteriormente que me sirve para encontrar por ejemplo, ciertas longitudes o profundidades en mi dispositivo, tengo otros métodos ópticos que me permiten caracterizar mi dispositivo de manera, entre comillas, tridimensional. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué comento esto de manera tridimensional, entre comillas? Porque
aquí como tal vamos a caracterizar la superficie. Ya vamos a obtener entre comillas una medición que es tridimensional. Entonces existen dos métodos para hacer esta caracterización de la superficie. Uno que se llama el perfilador de superficie WLI y el otro se llama perfilador láser de superficie. Entonces estos métodos de medición me permiten conocer ciertos aspectos tridimensionales de estas superficies de mis dispositivos y me permite también conocer ciertos esfuerzos que fueron, digamos, producto del proceso de fabricación que yo utilicé. Entonces, por aquí, con estos métodos, a lo mejor a mí me interesa determinar lo que es la deflexión o el pandeamiento que sufrió un sustrato después de que se depositó una cierta capa, por ejemplo. O para conocer, por ejemplo, también lo que es la deflexión de las vigas que no se puede determinar, por ejemplo, utilizando los métodos tradicionales. Por ejemplo, con este método de caracterización yo no puedo saber cuál es esa deflexión de estas vigas. Entonces, bueno, esta es una medición, la que tenemos en la parte de la izquierda con un método óptico de microscopía. Bueno, en la clase pasada vimos que hay tres tipos o tres modos, mejor dicho, de caracterización a través de los microscopios, que me permiten resaltar diferentes características con cada uno. Pero, por ejemplo, con esta microscopía, con este método que yo veo aquí en la parte de la izquierda, que era el modo claro de medición, yo no puedo saber qué pasa con la deflexión de las vigas. Entonces, bueno, esta deflexión se aprecia mejor en esta imagen que está aquí en la parte de la derecha. Entonces, ¿cómo caracterizo, cómo veo esta deflexión con algún otro método? La idea aquí, bueno, vamos a ver primero con el perfilador de superficie WLI. Este perfilador de superficie trabaja a través del uso de un interferómetro. El aparato de medición tiene un dispositivo que se llama interferómetro. Entonces, este interferómetro, o la idea aquí es que se, se enfoque un haz de luz a través de un lente o se produzca, bueno, déjenme mejor lo pongo acá o lo indico por acá. La idea es que se proyecte la luz a través de este lente y después de que pase por este lente el haz de luz va a tener esta trayectoria que va por aquí. Entonces va a pasar el haz de luz a través de este lente. El lente lo que va a hacer es enfocar los haces de luz. Y después de que enfoca los haces de luz, el haz de luz va a cambiar de trayectoria y va a pasar a través de este espejo semitransparente. Entonces, la idea de utilizar este espejo semitransparente es que el haz de luz se divida en dos. Entonces, una vez que pasa por este espejo semitransparente, el haz de luz se va a ver dividido en dos. Entonces, el primer haz de luz va a rebotar, que es este haz de luz de color naranja, y el segundo haz de luz va a seguir la trayectoria directo hacia el objeto de medición. Entonces, bueno, sigamos la trayectoria de este haz de luz de color azul. Entonces, este haz de luz va a venir aquí, hacia el objeto, y después va a rebotar. Y después de que va a rebotar, va a regresar hacia el espejo semitransparente. Entonces va a llegar un punto en el que se va a producir un choque, entre comillas, o una interferencia entre ambos haces de luz. Y a través de estas interferencias es como yo voy a caracterizar la superficie de mi objeto. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Si la superficie es plana, la trayectoria del objeto y del haz de referencia van a ser iguales, donde el haz de referencia va a ser este haz de luz de color naranja y el haz que viene del objeto es este haz de luz de color azul. Entonces, si la superficie es plana, no se va a producir ninguna, se va a producir algo que se llama interferencia constructiva. ¿Por qué? Porque la diferencia entre las trayectorias va a ser de cero. En otro caso, por ejemplo, en el caso en el que la superficie no sea plana, lo que va, lo que va a pasar es que se va a producir una interferencia. Entonces, esta interferencia lo que va a hacer es que va a cambiar la intensidad del haz de luz. Y de esta manera, entonces, a través de medir esos cambios de intensidad, yo puedo determinar la topografía de la superficie. Donde esta topografía de la superficie, pues no va a ser otra cosa más que cambios de altura. Algo como esto, si yo, digamos, estuviera viendo el dispositivo de manera lateral.
Bueno, para este método de medición, el campo de visión va a ser de 2.5 milímetros por 1.9 milímetros. La resolución vertical que yo voy a tener es buena porque es menor de un nanómetro y el rango de escaneo vertical es de 1 milímetro. Entonces potencialmente yo podría detectar cambios hasta de 1 milímetro. Y la ventaja también de este método es que es un método no destructivo. Yo estoy caracterizando una superficie de mi dispositivo sin tener que llegar a recurrir a una herramienta que toque la superficie del dispositivo y potencialmente pueda llegar a dañarla. Bueno, antes de continuar, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces el resultado de la medición a través de este aparato de medición está aquí en la figura de la parte inferior acá en la derecha. Este método lo que va a hacer es devolver ciertas franjas que van a servir para determinar la deflexión. Entonces, con estas franjas que se producen con este método, yo puedo reconstruir, entre comillas, cuál va a ser ese perfil de la deflexión de la viga. Pero la desventaja de este método es que yo no puedo detectar, por ejemplo, deflexiones que sean mayores a 45 grados. Entonces, bueno, esta imagen que ven aquí en la parte de la derecha es el resultado de la medición, pero yo puedo tomar esto y generar un perfil como el que está aquí. Entonces yo puedo reconstruir hasta cierto punto la deflexión de las vigas que están aquí en este dispositivo. Entonces aquí en este caso se realizó la medición sobre esta viga que está aquí y se trató de reconstruir el perfil de deflexión. Pero bueno, como la viga tiene una deflexión muy grande, no se pudo reconstruir completamente y es lo que vamos a ver en las siguientes figuras. Bueno, otra cosa es que a partir de esta medición que yo hice aquí, a partir de esta imagen se puede reconstruir, entre comillas, de manera tridimensional la superficie. Entonces, esta reconstrucción es la que está aquí en esta figura de la parte inferior. Aquí se muestra un mapa de colores donde los colores, digamos, que estén más cercanos al rojo van a ser los colores que tengan una mayor altura. Y los de menor altura van a estar de color azul. Entonces yo, por ejemplo, sé que esta región que está aquí es la que tiene la menor altura. Y esta parte de aquí corresponde a la parte de la viga que tiene una mayor altura. Igual, obviamente no va a aparecer toda la superficie de bueno, más bien no va a aparecer toda la curvatura de la viga. ¿Por qué? Bueno, porque es un defecto propio de este método. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos compararlo contra lo que tenemos aquí. Entonces, no se pudo reconstruir la deflexión de toda la viga completa. O bueno, otra manera de medición o otro aspecto que se puede medir aquí con este método es, por ejemplo, la pendiente. ¿Por qué? Porque si yo puedo reconstruir un perfil, yo puedo obtener también un ángulo entre ese perfil y la vertical o la horizontal. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, en este caso de este dispositivo, me sirve para obtener la pendiente que se forma aquí entre lo que es este material, que es este material que está aquí, y este otro material que está por acá, que es una cavidad. Entonces, supongamos que yo quiero determinar cuál es el ángulo que se produce aquí. Entonces, a través de este método, yo puedo utilizar este método y puedo determinar, en primer lugar, cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, de altura entre este material y este material que está por acá. Y bueno, al final de cuentas, yo con este método de medición puedo decir que la profundidad de esta cavidad de silicio es de 66 micrómetros, que es esta medición que está por acá, que sería la medición sobre la vertical, y puedo determinar también cuál es la longitud de esa pendiente, que en este caso sería de 45 micrómetros.
Entonces, si yo tengo este 66 y este 45, yo puedo indirectamente obtener lo que es el ángulo de la pendiente, que bueno, en este caso es de 55.7 grados. Bueno, ¿para qué más podemos usar este método? Podemos usarlo también para obtener el ancho de la línea. A ver, déjenme cambiar de color. Para obtener el ancho de estas líneas de cromo. Entonces se está obteniendo el ancho de esta línea de cromo que está por acá. Y con este método entonces obtenemos que ese ancho de la línea de cromo es de 7.05 micrómetros. ¿Por qué podemos obtener este ancho? Porque, bueno, podemos, entre comillas, detectar diferencias de altura. O podemos generar perfiles 3D de la superficie. Entonces, si yo realicé este escaneo, yo al momento de realizar este escaneo aquí, yo puedo generar un perfil de esa línea de escaneo. Entonces, aquí se fue escaneando sobre lo que es esta línea y se detectó esta diferencia de altura. Y bueno, aquí pasa lo siguiente. Este ancho de línea va a ser de 7.05 milímetros. Entonces lo que tenemos acá en la gráfica de la parte inferior sería la posición sobre X, donde bueno, vamos a trazar aquí los ejes. El eje X sería el eje sobre la horizontal, que sería este eje que está por acá. Entonces yo con este método puedo determinar cuál es el ancho de esa línea de cromo. 7.05 micrómetros en este caso. Que bueno, no corresponde a lo que es digamos, lo que es el ancho en el diseño. ¿Por qué? Porque el ancho en el diseño era de 10 micrómetros. Entonces hay una diferencia de aproximadamente 3 micrómetros. Que bueno, esta diferencia es debido a los procesos de fabricación. Entonces, bueno, aquí en la figura de la parte inferior se ve lo que es esta gráfica. Y en realidad aquí lo que yo estoy viendo es un perfil de altura. Entonces, con esta gráfica yo puedo obtener dos cosas. Uno, el ancho que les comentaba hace rato, que es el de 7.05 micrómetros. Que bueno, sería esta diferencia entre estas dos líneas de color rojo. Pero también puedo obtener lo que es la altura, que es la diferencia entre estas dos líneas de color azul. Entonces aquí el grosor que yo obtengo es de 2.25 micrómetros. Pero tengo que ponerme a pensar el por qué obtuve esta medición. Y lo comento por lo siguiente. Se supone que yo en el diseño tengo que obtener una diferencia de altura, o se diseñó para que la diferencia de altura fuera de 500 nanómetros. Se está obteniendo mucho más e incluso es más del doble. Tengo que ponerme a pensar en el por qué se está obteniendo esa diferencia. Y bueno, hay múltiples razones por las cuales se está obteniendo esa diferencia tan grande entre la altura real y la altura que yo propuse en el diseño. Entonces, una de las razones es que por las características del material que yo tengo por debajo, que es este material que está aquí, el haz de luz va a continuar su trayectoria. Entonces, en realidad, yo no solamente estoy midiendo, por ejemplo, esto que está aquí, sino que también estoy midiendo todo esto que está por aquí, que serían las pérdidas en el silicio, más todo el material de silicio, de dióxido de silicio, perdón, que es este material de color verde. Entonces, en realidad esta medición de 2.25 micrómetros correspondería a todos estos parámetros. Corresponde a lo que es el grosor del cromo, que es esto que está por aquí. Corresponde a las pérdidas de silicio, que es esto que está por aquí. Y se correspondería también a esto que está por aquí, que es el ancho de esta capa de dióxido de silicio. Entonces, por esa razón estoy obteniendo un resultado que es mucho más grande, porque yo estoy midiendo capas que no debería de estar midiendo. Yo, al final de cuentas, yo estoy midiendo estas capas que son debido a la pérdida del silicio y debido también a que, bueno, pérdida de dióxido de silicio, perdón, y
debido a que también se está midiendo la profundidad de esta capa de color verde. Por esa razón estoy obteniendo estas diferencias de altura tan grandes y que de hecho son de más del doble. Entonces, la conclusión aquí sería la siguiente: razonar el por qué se están obteniendo estas diferencias tan grandes entre la medición y entre lo que yo tengo en el diseño. Que bueno, en este caso yo llego a la conclusión de que se obtiene esa diferencia tan grande porque se están midiendo capas que no se deberían de medir. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a ver otro método que es óptico. Y este método se llama perfilador láser de superficie. La idea de este método es que me permita medir cuáles son los niveles de esfuerzo que se producen después de que yo deposito una capa de un material sobre un sustrato. Entonces, supongamos que empezamos con una oblea de silicio que es casi plana. Aquí pueden pasar dos cosas después de que se deposita una capa de un material. Se puede producir un esfuerzo en tensión o se puede producir un esfuerzo en compresión. Este método de perfilador láser me permite saber cuál es ese nivel de esfuerzos, ya sea en tensión o en compresión. Entonces, para poder hacer esta medición se tiene un cabezal, que es este cabezal que ven acá en la parte de arriba, que está compuesto de un láser y de un arreglo óptico que consiste en un espejo y en un detector. Entonces, la idea aquí es que se escanea todo lo que es la superficie del sustrato este escaneo se produciría desde izquierda hasta derecha. Entonces, de esta manera, al hacer este escaneo se va a generar un perfil de la superficie y se va a obtener lo que es el radio de curvatura de esa superficie. Entonces, la idea aquí sería que yo voy a proyectar este haz de luz láser hacia el sustrato. Entonces, este haz de luz va a rebotar con un cierto ángulo hacia el detector. La idea es utilizar ese ángulo para poder caracterizar esta superficie. Entonces, conforme yo me voy moviendo sobre esta superficie, ese ángulo va a estar cambiando. Entonces, ese ángulo va a ser lo que yo voy a detectar con con este detector que está por aquí. Entonces, si esa superficie está pandeada de manera cóncava o de manera convexa, ese ángulo de deflexión va a ir cambiando conforme yo vaya haciendo el escaneo de toda la superficie. Entonces la idea aquí sería la siguiente: yo voy a generar esta medición, entonces yo voy a hacer este escaneo sobre esta superficie, y la idea entonces es detectar esos cambios en el ángulo de reflexión. Y lo que se hace aquí es lo siguiente: se hace este escaneo sobre el sustrato antes de realizar la deposición, y después de que se hace la deposición de la película se vuelve a hacer el escaneo y se compara o se realiza una comparación entre los radios de curvatura antes y después de hacer la deposición del material. Entonces, con esos radios de curvatura que yo obtuve tanto antes como después de hacer la medición, yo puedo obtener el esfuerzo que se produjo por la deposición del material. Entonces, ese esfuerzo se calcula con algo que se llama ecuación de Stoney, que vamos a ver en un momento. Entonces, esta es la ecuación con la que vamos a estar haciendo ese cálculo. Entonces, el esfuerzo, que es este sigma F, que si es positivo, bueno, se considera en tensión, y si es negativo se va a considerar en compresión. Este esfuerzo se va a calcular con estos parámetros. Este esfuerzo ES, que es el módulo de Young del sustrato. Se va a utilizar también lo que es la relación de Poisson en el sustrato, que es esta V subíndice S. Se utiliza también lo que es el grosor tanto del sustrato como de la película, que es esta TS y TF, que están aquí.
y se usa también los radios de curvatura. Entonces todos estos parámetros que van de aquí a acá, yo ya los conozco previamente. Lo que no conozco todavía son los radios de curvatura. Esos radios de curvatura yo los obtengo a través de realizar estos escaneos con este láser. Entonces el primer radio de curvatura es esta RSF, donde esa es R subíndice SF corresponde al radio del sustrato ya con la película depositada. Y este otro RS corresponde al radio de curvatura, pero antes de hacer la deposición del material. Entonces con esta ecuación yo puedo obtener lo que es el esfuerzo. Pero estos dos parámetros que están aquí yo los obtengo a través de esas dos mediciones. Entonces se tienen que hacer dos mediciones. Una antes de depositar la película y la otra después de depositar la película. Bueno, ¿cómo se verían esos resultados de esas mediciones? Vamos a suponer que originalmente yo tengo una oblea que tiene estas características, que está formada por una especie de sándwich. Tengo silicio en la parte media de la oblea y sobre los extremos, en las superficies inferior y superior, yo tengo lo que es dióxido de silicio. Entonces, ¿cuál sería el resultado de hacer esta medición con este láser? Yo voy a obtener un perfil como el que está aquí en la gráfica. Entonces yo con este perfil puedo obtener lo que es el radio de curvatura. El radio de curvatura puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de si la curvatura es cóncava o es convexa. Aquí, bueno, entre menos pandeada esté la oblea, se va a obtener un radio de curvatura más positivo o más negativo. En este caso, se obtuvo un radio de curvatura de menos 404.213 metros. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, inicialmente la oblea no está pandeada. Entonces, entre menos deflexión tenga la oblea, el radio de curvatura que se va a obtener va a ser más positivo o más negativo. Entonces, este sería el perfil inicial, digamos, que tiene esta oblea antes de hacer la deposición. Y se obtuvieron estos resultados para el radio. Y después de hacer la deposición se produjo este pandeamiento que se puede ver acá, en la figura de la parte de la derecha. Entonces se obtiene este perfil que está aquí, este perfil que ustedes pueden ver en la gráfica, que sería la deflexión de esa oblea. Y entonces a partir de estos datos yo puedo determinar lo que es el radio de curvatura. En este caso obtengo un radio de curvatura positivo. ¿Por qué? Porque la oblea está flexionada, digamos, hacia abajo, vamos a decirlo así. Entonces, si la oblea está flexionada de esta manera, el radio de curvatura va a ser positivo. Si estuviera flexionada, por ejemplo, así, el radio de curvatura sería negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico esa lógica a esta medición de aquí, en realidad se tiene una ligera curvatura hacia arriba, pero es muy pequeña. ¿Por qué? Porque este radio de curvatura que se obtuvo aquí es muy negativo. Si fuera todavía más negativo, no sé, por ejemplo, menos 800 o menos 1200, quiere decir que la oblea tiene cada vez menos deflexión. Y entre más pequeño sea el radio de curvatura, quiere decir que la oblea tiene más deflexión. Entonces, por ejemplo, si el radio obtenido fuera, no sé, de 4 metros, quiere decir que la viga estaría, que la oblea estaría todavía más flexionada. Si se obtuviera uno de 1 metro, quiere decir que la oblea estaría todavía más flexionada. Entonces, esa es la lógica o ese es cómo trabaja este radio de curvatura. ¿Cómo se obtienen los esfuerzos? Bueno, se toma lo que es el módulo de elasticidad del cromo y se toman también los grosores, tanto del sustrato como de la película que se depositó, y se toman también lo que son ambos radios de curvatura. Entonces con estos radios de curvatura se puede obtener lo que es el esfuerzo que se está produciendo acá. Entonces aplicando, reduciendo y haciendo todas las operaciones que están aquí, obtengo este esfuerzo de 440 megapascales. En este caso es un esfuerzo positivo en tensión.
Sí, bueno, déjenme borrar las anotaciones que hice por acá. Bueno, en este caso la deflexión se produjo de esta manera, pero si se hubiera producido una deflexión de esta manera, ¿qué hubiera cambiado? Aquí lo que hubiera cambiado es este radio, hubiera cambiado el signo de este radio. Entonces el signo de este radio de curvatura hubiera sido negativo. Entonces si este radio de curvatura hubiera sido negativo, el signo de este término que está aquí hubiera sido negativo también. Entonces ahí hubiéramos visto un cambio en el signo del esfuerzo. En ese caso el esfuerzo que hubiéramos obtenido hubiera sido un esfuerzo negativo. Y la interpretación de ese signo negativo es que se hubiera producido una compresión. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿De tensión o compresión? Ujú, así es, el signo del esfuerzo te indica si es tensión o si es compresión. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. En la siguiente clase vamos a terminar de ver estos métodos ópticos de caracterización y vamos a ver algunos otros métodos que nos sirven también para determinar ciertas propiedades de los dispositivos que yo estoy fabricando. Entonces, bueno, nos veríamos de nuevo para esta materia nos veríamos de nuevo hasta el miércoles de la siguiente semana. Hasta luego.